El sismo de Turquía continúa generando muchísima información en las redes sociales y en los diferentes medios de prensa. Quizás usted se pregunte por qué ha generado tanta destrucción este sismo y también por qué la cifra de fallecidos se ha incrementado hasta 11.100. En el video de hoy estaremos analizando las particularidades de este sismo y por qué llegó a ser tan destructivo. Dicho esto, le doy la más cordial bienvenida a nuestro canal de YouTube. Recuerde, si usted es amante de la meteorología, está en el lugar indicado y lo invito a que se suscriba a nuestro canal. No cabe duda que este sismo ha sido uno de los más significativos en los últimos años y sobre todo en la historia del Medio Oriente y específicamente en Turquía y en Siria. Existen varios factores que se conjugaron para que este sismo llegara a tener esta magnitud y por supuesto que también estos efectos en sentido general, y los quiero compartir con ustedes a continuación. Aquí les muestro un resumen de cuáles fueron los factores que se conjugaron para que llegara a esta magnitud. En primer lugar, la intensidad de este terremoto, la profundidad a la que ocurrió, también el tipo de falla y las características que tenía, y por supuesto que las réplicas y el otro temblor que también ocurrió, y por supuesto que también la focalización. Vamos a hablar un poco más y entrar en detalles sobre cada una de estas particularidades. Y vamos a hablar acerca del concepto o de la forma en que se mide el terremoto. En primer lugar, la magnitud, que es una medida cuantitativa del tamaño de un sismo en la zona de su foco o donde ocurre, en la fuente. Esta va a estar relacionada con la energía sísmica liberada durante ese proceso de ruptura. Quiere decir que esa es la magnitud. Y precisamente la magnitud de este sismo en Turquía fue de 7.8, como lo podemos observar en este mapa. 7.8 fue la magnitud de este terremoto. Pero también hay que ver la intensidad. La intensidad, que es la violencia en que se siente el sismo en la zona afectada sobre la superficie de la Tierra. Y esto por supuesto que se mide teniendo en cuenta la observación de los efectos y los daños. Por supuesto lo que generen las construcciones, también en la superficie de la Tierra, y por supuesto que también los efectos en la población. Teniendo en cuenta estas características, estas de la intensidad, estamos hablando que fue un sismo de intensidad 9. Vamos a ampliar las características de un 9. Se produce un pánico general, como podemos observar, que fue lo que ocurrió en Turquía. Las estructuras corrientes suelen dañarse y por supuesto que a veces se derrumban totalmente. Es algo que hemos visto en las redes sociales, varios edificios colapsando, y esto es algo que también suele ocurrir cuando alcanza esa intensidad de 9, que fue un gran sismo sin lugar a duda. Entonces, resumiendo, estamos ante la presencia de un sismo de magnitud 7.8 y una intensidad de 9. Sería un sismo mayor y muy destructivo el que se estuvo sintiendo en Turquía y también que por supuesto afectó a Siria. Vamos al segundo de los factores, la profundidad. Cuando se analiza la profundidad de este terremoto, fue a 18 kilómetros, muy cerca de la superficie. Entonces esto se conjugó también para que los efectos fueran mayor. Pero otro de los factores es también el tipo de falla. Fue una falla transcurrente y pueden ver el esquema, como el movimiento es de manera horizontal. Cuando se ocurre esa falla, uno se mueve hacia adelante y puede observar de manera lateral. Estamos hablando que ese es el movimiento horizontal. Y si estamos ante la presencia de una falla que tiene 150 kilómetros de largo y 25 kilómetros de espesor, vamos a hacer como si rasgáramos un papel. Las vibraciones fueron muy grandes cerca de la superficie. Y otro de los factores también es que aproximadamente después de 10 horas o 9 horas aproximadamente se produce otro sismo de 7.5. Estamos hablando que prácticamente de la misma intensidad, y esto es algo que solo ocurre aproximadamente en un 10% de los casos. ¿Por qué? Porque después que tenemos un sismo de mayor magnitud o un sismo de gran intensidad, lo que suele ocurrir después es réplicas que son de menor intensidad. Y sin embargo, lo ocurrido en Turquía fue otro sismo de gran magnitud, por supuesto también, y las réplicas que también estuvieron afectando en esta zona, y pueden observar varias réplicas entre 4 o 6 y por supuesto que inferior a los 8. Y por último, otro de los efectos que también provocó esta magnitud, esta cantidad de fallecidos, es la focalización. Estamos hablando que esta imagen nos ilustra muy bien edificaciones que quedaron de pie y varias edificaciones, aquí pueden observar, que prácticamente quedaron todas destruidas. ¿Por qué ocurre esto? Porque estas otras edificaciones no tenían la capacidad de soportar esos sismos. No estaban preparadas para esto, y estas que por supuesto quedaron de pie sí tenían una estructura y estaban
preparadas para enfrentar sismos de esta magnitud. Quiere decir que cada uno de estos factores se conjugó para generar este lamentable hecho y por supuesto, lamentable suceso de tantos fallecidos y prácticamente toda la destrucción que se ha evidenciado con este temblor en lo que es Turquía y en Siria. Muchas de las preguntas que están en las redes sociales, que si el sismo fue provocado. Quiero decirles que hasta este momento no existe una evidencia científica de que el sismo pueda ser provocado. Y de hecho los sismos van a continuar ocurriendo. ¿Por qué? Porque es una forma de la Tierra liberar energía. Y eso siempre, constantemente está ocurriendo. ¿Y cómo ocurre? Con sismos, con volcanes. Entonces es algo que va a continuar ocurriendo y hay que prepararse para enfrentar los sismos. De esta manera, mis amigos, ponemos punto final al video de hoy, donde hemos estado hablando acerca de este lamentable suceso del sismo que ocurrió en Turquía, la cantidad de fallecidos y algunas características que lo hizo ser tan peculiar y generar tanta destrucción en esta zona. Si te gustó el video, te invito a que te suscribas a nuestro canal. Recuerde, aquí simplemente pretendemos que usted continúe conociendo este laboratorio abierto que es la atmósfera. Hasta un próximo encuentro.